Muy buenos días, profesor Alejandro. Mi nombre es Elena Pantoja y mediante esta actividad estaré presentando la estructura y función de las vías urinarias que corresponde a la actividad 2 de la unidad 2. Primer pregunta. ¿Qué son las vías urinarias y de dónde a dónde se extienden? Las vías urinarias son las vías que se encargan del drenado de la orina hacia el exterior. Estas van desde la pelvis renal hasta la uretra, donde finalmente salen de nuestro organismo. Aquí es donde se encuentra la pelvis renal, en esta zona, y la uretra está aquí, donde finalmente salen de nuestro cuerpo. Continuamos con la pregunta número 2. Define la anatomía de los uréteres y la fisiología de estos. Los uréteres son músculos retroperitoneales que se extienden desde la pelvis renal hasta la vejiga. Respecto a su anatomía, miden de 3 a 35 centímetros de largo en los adultos. Y como se puede observar, el izquierdo es más largo que el derecho. Tienen un diámetro que oscila entre los 6 y 8 centímetros y tienen forma de uso alargado, ya que en donde nacen se supone que son un poco más anchos y se van estrechando hasta que llegan a la vejiga. Su fisiología. Cuando la orina ingresa al uréter, se estira, condicionando que la capa muscular se contraiga, generando una onda peristáltica, favoreciendo el descenso de la orina. Pregunta número 2. ¿Cuántas capas forman cada uréter? Cada uréter se compone de 3 capas, la capa adventicia, la muscular y la mucosa. La adventicia es la capa más externa, compuesta por un tejido conectivo, es la que se encuentra aquí. Aquí la encontramos, la vemos como serosa, pero sería la adventicia, que se compone de tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. La muscular es la lámina intermedia o capa formada por fibras de músculo liso, que es la que podemos ver en esta zona. Y la capa mucosa es la más interna, que se puede ver aquí, y que está constituida por el epitelio de revestimiento. Continuamos con la pregunta número 4. Dice, ¿qué tipo de movimientos se generan en el uréter para propulsar la orina? Ok, aquí como podemos ver el uréter, aproximadamente aquí se encuentra lo que es el riñón. Dice que cuando la orina ingresa al uréter, obviamente al riñón, este se estira provocando que la capa muscular, que obviamente se encuentra en esta zona, se contraiga generando una onda peristáltica que favorece el descenso de la orina hasta la vejiga que se encuentra en esta zona. A este movimiento se le conoce como movimiento peristáltico o contracciones peristálticas. Pregunta número 5. Define lo que es la vejiga urinaria y cómo se inerva. Muy bien, la vejiga es un órgano hueco, distendible y muscular. Obviamente es donde se acumula lo que es la orina. Está constituida de músculo liso llamado detrusor. Cuando está llena, contiene aproximadamente unos 500 mililitros, que es medio litro, y aumenta su tamaño en 12.5 centímetros. Su capacidad máxima es de 700 a 800 mililitros y consta de 2 partes. El cuerpo, que es donde se acumula la orina, que obviamente es esto, y el cuello, que tiene forma de abanico y que se dirige al triángulo urogenital y se conecta con la uretra. La principal inervación de la vejiga se da a través de los nervios pélvicos que conectan con la médula espinal en los segmentos sacros 2 y 3. En estos nervios pélvicos discurren las fibras nerviosas sensitivas y motoras. Las sensitivas que detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga y las fibras motoras que inervan y controlan el músculo esquelético del esfínter. Pregunta número 6. ¿Qué es el músculo detrusor? Dice que es la capa de músculo liso que forma parte de la pared de la vejiga urinaria y su contracción provoca la micción. Se compone de 3 fibras musculares lisas que conforman el esfínter interno de la uretra. Como podemos ver, el músculo liso, más bien el músculo detrusor, se encuentra en esta zona. Y como podemos ver, es el gran encargado de lo que es la contracción que provoca la micción.
Pregunta número 7. Dice, ¿cuáles son las 3 capas que componen la vejiga urinaria? Esta tiene 3 capas que conforman su pared. La mucosa, que es la más profunda, que se encuentra en esta parte. La lámina propia, que es esta que se encuentra aquí. Y la túnica muscular, que es esta. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la vejiga, se encuentra aquí. Estas zonas son las capas y aquí las podemos ver más detalladamente. Dice que estas capas se juntan, convergen para formar lo que es la parte interior de la uretra, que sería en este punto. Pregunta número 8. ¿Qué es la uretra y define sus características anatómicas, tanto femeninas como masculinas? La uretra es el conducto pequeño que inicia en el orificio uretral, en el piso de la vejiga, hasta el exterior del cuerpo. Su tamaño es diferente en el hombre y en la mujer. Obviamente, la uretra masculina va desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene. En un adulto mide 16 centímetros en promedio y obviamente es más larga, ya que pues es un recorrido más largo el que va desde esta zona hasta el pene. Aún así, también se considera el pene cuando está en erección, puede tener un tamaño más grande. Y además, por ser un poco más grande, bueno, mucho más grande, se divide en secciones. Por ejemplo, en el hombre se divide 3 centímetros en uretra prostática, 1 en uretra membranosa y 12 en la uretra esponjosa. En la mujer, su tamaño es fijo y se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva y mide de 3 a 4 centímetros de longitud y presenta un diámetro uniforme. Como podemos ver, aquí se encuentra lo que es una visión general de lo que es la vejiga y la uretra. Aquí en lo que es la mujer, pues la distancia realmente es muy pequeña, el recorrido de la vejiga hasta la salida final, que es al exterior. Y en el hombre el recorrido es mucho más grande y por eso es que se divide en esas secciones. La sección esponjosa sería la última, que sería esta, la uretra distal, donde se menciona que puede ser un poco más grande al estar el pene en estado de erección. Pregunta número 9. Define qué es la orina y cuál es su composición. Dice que la orina es el líquido que contiene agua y productos de desecho. La orina por lo normal se encuentra entre un 91 y 96% de agua, un 2% de sales minerales y un 3% de urea y ácido úrico. Su pH normal es de 6.2, pero puede variar de 5.5 hasta 7, lo cual se eleva cuando consumimos alcohol o proteínas. El 99% de los solutos urinarios se componen solo de 68 sustancias químicas y se clasifican en electrolitos, vitaminas, hormonas y sustancias químicas nitrogenadas como urea, creatinina y ácidos orgánicos. Es decir, estas son las sustancias que pueden ser secretadas como desecho a través de la orina, ya sean desechos de productos del metabolismo o de sustancias que ingerimos. Otra característica importante también es que la cantidad de orina que vamos a hacer durante un día es de un litro a 2, pero también depende del estado de hidratación y de las condiciones también va a depender de la cantidad de agua que beba el adulto o niño o la persona. Pregunta número 10. ¿Qué es la micción y reflejo de la micción? Y describe el proceso en que sigue este reflejo. La micción es el proceso por el cual se vacía la vejiga cuando está llena y el reflejo miccional es el proceso nervioso que ocurre para llevar a cabo la micción. Como podemos ver, cuando comienza a llenar la vejiga aparecen contracciones miccionales que se deben al reflejo de distensión a través de los receptores sensitivos en la pared de la vejiga. Cuando este reflejo suficientemente poderoso provoca que el reflejo llegue hasta el esfínter externo para inhibirlo.
pero si la inhibición es más potente que la micción, esta se realiza hasta que la vejiga se llene más y el reflejo miccional sea más potente. En cambio, si las señales constrictoras voluntarias al esfínter externo son más fuertes, la micción se produce. Aquí podemos ver otro esquema donde vemos claramente cómo la micción se relaciona con la contracción voluntaria, con la relajación o con la contracción de los esfínteres, que obviamente, como se menciona, se dan a través de receptores sensitivos en la pared de la vejiga. Y con esto finalizamos la presentación de la actividad. En conclusión, tenemos que vamos a observar aquí la estructura general de las vías urinarias. En conclusión, tenemos que las vías urinarias son las vías por las cuales se desecha los productos de desecho del organismo, acompañado de líquidos. Esta es lo que es la vejiga, la uretra, que obviamente es más grande en hombres que en mujeres, más larga. Y la micción se da a través de los esfínteres, a través de los receptores sensitivos de la vejiga. En conclusión, pues las vías urinarias son muy útiles para mantener el organismo, la homeostasis del organismo, ya que de lo contrario de no cumplir las vías urinarias con sus funciones, pues inclusive podríamos sufrir de envenenamiento por sustancias que no se desecharían, que son los productos desecho del metabolismo, como dijimos que era el ácido úrico, entre otras sustancias.